Muy buenas, bienvenidos a Ceuta Televisión, un lunes más. Vamos a arrancar la semana con mucha energía y con mucha ilusión. Hoy tendremos con nosotros una tertulia muy interesante, como todos los días. Con nosotros Javier Díez Nieto, también estará Nuria Miaja y Mercedes Sánchez Vallejo. Antes vamos a comenzar el repaso a las portadas. Empezamos por El País. El fiscal investiga por prevaricación al despacho que fundó Montoro. Antiguos colaboradores del ministro siguen en la empresa. Brasil reclama el cambio en la mayor marcha de su democracia. Fotografía para esa marcha, dice: la clase media toma la calle y pide a Dilma Rousseff otro tipo de política. Y por último, el PSOE insiste en que sacará de sus listas a todos los imputados. El diario El Mundo, jerarcas del chavismo investigados por blanqueo en el Banco de Madrid. Y también destacamos que Rajoy afirma que votar a Ciudadanos es apoyar que siga el PSOE. Pasamos al diario ABC, como siempre, una única noticia de portada, esa manzana con un bocado de UGT y dice: UGT pierde 152.000 afiliados tras el escándalo de los ERES. El descrédito afecta también a comisiones obreras implicado en las tarjetas opacas y en los cursos de formación. Vamos ahora con los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta, un joven de 20 años muere en El Príncipe tras un accidente de moto. Fotografía para la milla urbana y dice: cientos de ceutíes disfrutan de la milla. También destacamos dos noticias más. El presidente de la Audiencia Nacional participará en las jornadas jurídicas de Ceuta y que la oficina de asilo echa hoy a andar, inaugurada por Fernández Díaz, el ministro del Interior. El diario El Pueblo de Ceuta, los transportistas reclaman que haya más control sobre los inmigrantes en el muelle de Poniente y la Asociación de Transportistas denuncia robos continuos en las bateas y destrozos por parte de los extranjeros que intentan colarse en los camiones. Fotografía para un grupo de personas que está participando en una marcha y dice: unos 200 ceutíes ponen en marcha su corazón entre senderos en el Archo. Pasamos a los diarios de ámbito digital. ceutaaldia.com. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que la Escuela de Negocios desaparece por la pésima gestión del gobierno de Vivas, dice textualmente. Y otra fotografía, en este caso para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y dice el titular: el ministro del Interior inaugura este lunes la Oficina de Protección Internacional del Tarajal. Pasamos por último al diario Ceuta Actualidad. FRS podría restablecer el servicio marítimo entre ambas orillas el próximo jueves tras una semana de sin actividad por avería. Titular también para Julián Domínguez de UPyD, que dice: propone conectar Ceuta y Madrid a través de un hidroavión, y Fernández Díaz inaugura hoy la oficina de asilo. Estas son las principales noticias que llevan hoy en sus portadas los medios nacionales y locales de más relevancia. Enseguida estamos hablando de ellos aquí en nuestra tertulia, será después de publicidad. Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía con nosotros, como he anunciado antes, Mercedes Sánchez Vallejo. Mercedes, bienvenida. Hola, gracias. Empiezo por ti hoy porque tengo ganas por el lado derecho, que siempre me dicen que empiezo por el izquierdo. Nuria Miaja. Buenos días. Y a ti te dejo el último porque como la semana pasada no viniste, pues te castigo, Javier. Me siento discriminado, pero bueno, buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar a hablar por un asunto que creo que es bastante serio y que, bueno, algunos han visto cierto paralelismo también con España, esa marcha que se producía en Brasil ayer. Bueno, una marcha, dicen que la sociedad se levantó, dicen la sociedad porque había muchísima gente, no sé cómo de representativa era de la realidad brasileña, pero había mucha gente que salió a la calle a protestar por esa corrupción en Petrobras, que si no me equivoco es la petrolera pública del Estado brasileño. Y bueno, dicen que hay falta de acción política y cargan contra la presidenta Dilma Rousseff, que hace apenas 4 meses pues era reelegida presidenta de Brasil. Mercedes, ¿cómo ves tú este asunto precisamente cuando, bueno, en España también hay casos de corrupción, pero la gente en cambio no está saliendo a la calle como en Brasil? Bueno, en Brasil han decidido salir a la calle ya para expresar públicamente su descontento con las políticas que está realizando ahora mismo la presidenta brasileña. Ten en cuenta de que ella partió con un programa electoral súper cargado de buenas intenciones, pero al final ha acabado haciendo prácticamente lo que venía haciendo el gobierno anterior. Ha subido los impuestos, le ha subido la luz, siguen existiendo recortes sociales, por lo que la mayor parte de las personas que salieron el otro día en la manifestación son sobre todo personas de clase media. Y van exigiendo el cumplimiento de unas promesas incumplidas, algo nos suena, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí no hemos hecho todavía, ni creo que lo hagamos en España, ninguna manifestación pidiendo el cumplimiento de esas promesas electorales, pero en Brasil sí, en Brasil han salido, lo han pedido y aparte están exigiendo
unas responsabilidades a la presidenta por esos casos de corrupción que tú has comentado en Petrobras. Realmente no se le acusa a ella por ser partícipe o colaboradora en esa corrupción, pero sí como tolerante o encubridora de haber conocido esos casos de corrupción y no haberlos denunciado. No sé hasta dónde podrá llegar, porque no sé si podrán impugnar a la presidenta, pero el hecho está en que la sociedad brasileña ya la tiene puesta en entredicho y estarán buscando la manera de impugnarla. Sí, bueno, pero lo busquen o no, lo cierto es que hace apenas 4 meses le renovaban el mandato la propia sociedad y a ella le quedan 4 años. Luego, como tú dices, a lo mejor pueden buscar fórmulas para intentar sacarla del poder si no están contentos, pero lo que acabas de comentar, no sabemos si es posible o si realmente es lo que quieren los grupos políticos. Nuria. Bueno, como bien decías al principio, ayer Brasil salió a la calle en una protesta multitudinaria, la más multitudinaria de toda la democracia, ¿no? Parece ser que 1 millón de personas, al menos esa era la cifra de la policía, medio millón de personas cifraban los medios de comunicación esa manifestación, no solo en Sao Paulo, sino también en el resto de ciudades de Brasil, al grito de fuera Dilma y basta corrupción, ¿no? Los brasileños aseguraban que Dilma les había pintado un país de color rosa y que no había cumplido nada de lo que había dicho en campaña electoral, ¿no? Algo que nos suena mucho a los españoles, ¿no? Manifestantes que vestían fundamentalmente la camiseta de la selección brasileña y manifestantes además que pertenecían a la clase media más alta, ¿no? Eran estudiantes, eran abogados, empresarios, informáticos, médicos, que se quejaban de la subida de impuestos, se quejaban de la subida de las tasas de la gasolina, que se quejaban de los recortes en educación o en transporte, pero sobre todo se quejaban de 2 cuestiones fundamentales. Una era que Dilma los hubiera ignorado ante todas las demandas que ellos llevaban haciendo, y que hubiese pasado de largo la corrupción que carcome la principal empresa del país, la petrolera, como decía Mercedes, ¿no? Petrobras, ¿no? Por tanto, el éxito de la manifestación por una situación muy complicada a Dilma Rousseff, ya de por sí atribulada, un gobierno muy atribulado, no ya por la petición de dimisión que hacían algunos de los manifestantes, sino por el creciente y público rechazo social a la presidenta de Brasil, ¿no? Reelegida, como bien decías, hace tan solo 5 meses, y bueno, pues a esa economía atascada, a esa corrupción rampante y a esa política enfangada se les ha levantado, se les ha sublevado un nuevo frente al gobierno. Y es esas protestas masivas que parece ser que, por el número, por las cifras de ayer, parece ser que no se van a quedar aquí. Yo diría que a los adversarios, ¿no? A los más críticos con la presidenta, yo creo que les viene muy bien este tipo de manifestaciones. Es más, prefieren que la presidenta no dimita, porque de esta forma, con esa pérdida de credibilidad, garantizan que las próximas elecciones no vuelva a obtener la 5ª victoria, sería ya, ¿no? del Partido de los Trabajadores. Sí, pero tienen que pasar 4 años aguantando un gobierno que evidentemente la sociedad no está del todo contenta con él. Sí, pero esto lo va a debilitar mucho al gobierno, estas protestas masivas los va a debilitar, les va a hacer perder mucha credibilidad, y eso les va a garantizar al final, bueno, pues que el Partido de los Trabajadores se quede un poco a la retaguardia y aparezcan otros partidos que parece ser, ¿no?, que es lo que están pidiendo los brasileños. Javier, decían también Nuria y Mercedes, incidían en eso, ¿no?, las promesas incumplidas, que es parte de lo que ha levantado a la clase media. Es a lo que nos tienen acostumbrado normalmente, pues todas las elecciones, las promesas que se hacen, los programas electorales, que por cierto casi nadie lee, nada más que el adversario político, que también hace sus promesas y lo lee el otro adversario, y lógicamente pues la corrupción. De nuevo estamos en la corrupción. Brasil es un país que tiene fama de corrupción de hace muchos años, tiene bastantes escándalos. Esto simplemente es un punto malo de Petrobras, que ya digamos que la gente está ya el vaso llenándose y la gente ya está empezando a estar, sobre todo la gente que no participa de ese Dios que se llama dinero, que es como el sistema financiero nos ha metido a todos. Ha construido una sociedad hedonista totalmente, y la gente que decía, como bien decíais vosotras dos, efectivamente es la gente de clase media alta. La clase media alta, que digamos son verdaderamente los sufridores de este tipo de corrupción, por todas las razones, porque son los únicos a los cuales se les puede esquilmar. Al que no tiene nada, poco le pueden quitar, pero estos sí que sufren las consecuencias de esa corrupción en sus propias carnes. Por lo demás, efectivamente, la denuncia siempre, lógicamente, va contra la figura visible, que es la presidenta. La presidenta, como tú bien has dicho, que hace poco que está en el gobierno y que tiene por delante 4 años, o sea que van a estar 4 años aguantando aquello, porque tampoco, estoy de acuerdo con Nuria, les interesa ahora mismo su destitución a los partidos adversarios políticos. Prefieren que ya haya un desgaste, es el típico lucha, digamos, de los partidos, el desgaste del tiempo, de los errores de gobierno que va a cometer, y sobre todo en circunstancias difíciles como son las que tiene ahora mismo Brasil en cuestión de economía.
La acusan a la presidenta, y tienen razón, porque mira, en derecho penal por lo menos hay dos tipos de acciones, la acción y luego la comisión, la acción por omisión, es decir, el que se calla, el que ve y no dice nada. Entonces, verdaderamente, yo estoy seguro que ella no ha participado, pero sí sabía, o podría, se barrunta, que podría saber, y por tanto su omisión es la que ha favorecido la existencia de esta gente. Y en fin, vamos a ver, porque luego la proporción, Brasil es una nación ingente cantidad, 1 millón tampoco es muy significativo, digamos, en respecto al propio pueblo. Vamos a ver cómo evolucionan los días y cómo evolucionan esas manifestaciones, que será la primera, pero no será la última. Decía Mercedes antes que en España no parece ser que vayamos a llegar a este punto. Desde luego, si nos atenemos a las palabras de Esperanza Aguirre, que decía este fin de semana que ya no confía en partidos que prometen el cielo y la tierra, desde luego a ella parece ser que no lo hubiera pasado. ¿Qué os parece a vosotros que precisamente Esperanza Aguirre diga estas palabras, ¿no? En referencia, entiendo, a Podemos, diga que no confía en ese tipo de partidos que prometen el cielo y la tierra, cuando, bueno, es público, como dice Javi, que casi ningún partido cumple sus promesas electorales, pero particularmente el PP prometió 500.000 de empleos que no se han cumplido. Ahora Rajoy ha prometido 3,5 millones de aquí a final de la próxima legislatura. No sé, son promesas cuanto menos si se parecen al cielo y la tierra. Hombre, a mí me parece que ha hecho un ejercicio, esta señora Aguirre ha hecho un ejercicio de osadía, además muy profundo, teniendo en cuenta que pertenece a un partido que ha incumplido prácticamente la totalidad de su programa electoral en 4 años. O sea, que desde el inicio empezó a no cumplir esas propuestas que había, o esas promesas que había prometido en campaña, ¿no? Por tanto, me sorprende y me indigna a la vez. O sea, me parece bochornoso que, repito, ¿no?, que una persona, del Partido Popular, un partido que nos ha llevado al hundimiento prácticamente del país, y que se permita el atrevimiento de decir que hay partidos que prometen el cielo y la tierra, pues yo creo que la ciudadanía lo tiene muy claro, ¿no? Y que esto ha sido eso, un ejercicio de cinismo, un ejercicio de osadía, y que bueno, a ver lo que va a pasar en estos días, porque yo creo que eso, que tendrá que hacer declaraciones con respecto a eso, porque estoy segura que los propios ciudadanos, incluso sus propios compañeros, la van a frenar, porque va a recibir muchas críticas. Javier. Yo no creo que la frenen a Esperanza Aguirre, ni sus compañeros, ni nadie, tal como la veo. Hombre, con respecto a esas declaraciones que hace, bueno, ¿no? Sí, pero eso son, que eso al final les va a repercutir. Sí, pero esto, a digamos, es el pollo, digamos, que se comen ahora los periódicos, es el alimento, eso que si uno dice, que si el otro dice, pero dentro del conjunto total y de la previsión total y proyección no creo que tenga más influencia. Y lo de prometer el cielo y la tierra, dice, no se fía, pero es que todos los partidos prometen el cielo y la tierra en las elecciones. Así que todos los partidos verdaderamente lo que prometen es, las elecciones tienen una ventaja, que es crear expectativas. Y las expectativas de la gente están muy claras. El empleo, el bienestar, el estado de bienestar, mantener el estado de bienestar, que se ha deteriorado mucho, y digamos, tener una vida tranquila y útil en todas las sociedades. Entonces, para eso, si el partido tiene que prometer el cielo y la tierra, lo promete. Y como decía, me parece que era Tierno Galván, oye, mira, las promesas son para no cumplirlas, porque si podía hacerlo, lo hago y punto. Y vendo el resultado, pero mientras prometo, pues no deja de ser una expectativa que mucha gente acepta de una manera u otra. Y lo tenemos con determinados partidos que vemos que tienen unas peticiones totalmente fuera extemporáneas, fuera de posibilidades de su realización. ¿Por qué? Por las cuestiones objetivas de las herramientas y lo que tenemos. Entonces, aquí hay que ver lo que tenemos, a dónde queremos llegar y cómo hacerlo. Claro, en unas elecciones que normalmente suelen ser broncas, últimamente quizás demasiado, pues lo que se hacen es prometer lo imposible para, digamos, ganar al otro, y tú más. Ya que no le veo a esto más interés. Mercedes. Yo lo que veo es lo que estuvimos hablando ya hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Nos preguntábamos que quién iban a ser los líderes del Partido Popular en Madrid, y yo os comenté que ya lo sabían, estaba claro. O Cifuentes, Aguirre, lo que yo no tenía claro es quién iba a la alcaldía, quién iba a ir a la comunidad. Pero estaba clarísimo que la señora Aguirre iba a ir, porque ella va a ser la que va a echar carnaza, y ya lo está haciendo. La han puesto precisamente para eso. Ella va a crear, van a crear en ella la figura de Pablo Iglesias en el PP. Va a crear la polémica necesaria para que se escuche al PP, pero además lo va a hacer arrastrando al resto de comunidades. Esto va a ser como el inicio de las generales para final de año.
Publicidad, aunque sea negativa, claro, ¿qué significa publicidad? Bueno, negativa entre comillas, Nacho, negativa para el que le moleste que digan estas cosas, claro. Porque ella lo que está intentando a través de estos comentarios es volver a traer a ciertas personas que ya no están en el Partido Popular porque no creen en sus promesas ni creen en sus ideales. Por ejemplo, ella ha salido este fin de semana y se ha ido a la manifestación Pro Vida, sí. Cuando la señora Celia Villalobos, jugando al Candy Crush, ya nos dijo de que los que estaban en contra del aborto, que se fueran del PP. Ella ya lo dijo. Es decir, que la señora Aguirre entonces está hablando por ella o está hablando por el Partido Popular. Está creando carnaza. El señor Rajoy, en otro de sus comentarios, ya nos echó a todos los liberales del PP. El liberalismo económico ya no está en el Partido Popular. Entonces, aquí viene ahora la señora Aguirre a decir que ella es liberal y pro vida. Está intentando recuperar parte de un electorado que el PP ha perdido y a ella se le ha puesto como escudo para que vuelva o intente recuperar lo que ya tiene perdido y ponerse, claro está, intentar recuperar esos votos que se han dispersado en Ciudadanos, que se ha ido hacia el centro izquierda o que se ha podido dispersar en Vox o en otra serie de partidos que ya no comulgan con el centro reformista del PP. También incorporaron a Aznar a su campaña electoral, en otro intento evidente de recuperar ese electorado más descontento y quizás más cercano a esas posiciones. Sí que es una buena lectura quizás de lo que está haciendo Esperanza Aguirre ahora mismo. Nuria, no sé si querías tú añadir algo porque te he visto ahí anotando. No, vale. estaba anotando. Te he visto tomando muchas notas, digo, esta va a haber aquí. No era lo que decía Mercedes, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Mercedes. Bueno, pues vamos a terminar esta mesa, nos quedan ya 5 minutitos, muy rápidamente con un asunto que creo que también es algo casi sorprendente por lo poco habitual, esos insultos que profería el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Mariano Rajoy, que le llamaba literalmente en su programa de televisión, en su espacio televisivo, y creo que además en un meeting decía que era un presidente fascista, que en España gobernaba el mercado y la ultraderecha. Por tanto, como insulto, fascista sí, pero decir que en España gobierna el mercado y la ultraderecha es una posición, un pensamiento suyo, entiendo yo, más que un insulto, pero bueno, sí, bueno, mira, también comprendo que le puede molestar, Rajoy. En todos los países lo que funciona y lo que dirige es el mercado. Estamos en una época mercantilista, como he dicho antes, y obviamente es el mercado el que está tomando. Verdaderamente lo que se está echando a faltar muchas veces es políticos que no sean gestores económicos de los sistemas financieros, sino políticos con ideas, políticos de progreso, no de mantenimiento, digamos, ya te he dicho antes, de una sociedad hedonista cuyo dios es el dinero. Efectivamente, y luego que sea Maduro, el insulto también lo hacía Chávez. O sea, no deja de ser un anecdotario y folclórico y muy propio. Mira lo que ha hecho ahora, ha tomado el poder, la rienda del poder de la nación total y absolutamente, y va a gobernar a decreto. Decreto significa va a gobernar a dedo, a decretazo. Es decir, que ahí verdaderamente, ¿por qué? Justificándose en una defensa de la nación, ha obligado un marketing a todos los venezolanos a decir, estamos siendo atacados, unámonos contra el enemigo de fuera, y esto me permite a mí tener unos poderes plenipotenciarios total y absolutamente. Y al primero que me rechiste, pues por decreto va a ir a la cárcel, como está haciendo con todos los opositores políticos que le han surgido durante toda su vida. Ahora lo va a hacer con mucha mayor rapidez. Sí, como legitimado, digamos. Efectivamente, legitimado por él mismo. Nuria. Bueno, a mí me parece lamentable al punto que han llegado algunos ya, ¿no? Parece que han convertido el insulto ya en su Padre Nuestro. Yo no sé quién le copia el mensaje a quién. Si Maduro a Podemos, si Podemos a Maduro, ¿no? Porque hay muchas cosas que coinciden, ¿no? en determinadas declaraciones que yo he escuchado. Maduro se ha subido a esa ola favorable que surfea Podemos y está ejerciendo ahora mismo su protagonismo subsidiario. Es decir, el hecho de que Podemos tenga a Venezuela como referente, o al menos así lo hayan dejado caer, porque ahora parece que no, que Venezuela ya no es su referente. Eso ha sido durante toda la campaña, ahora ya dicen que no están de acuerdo con todas las cosas que se están haciendo en Venezuela. Ahora no sé si es que están relajando su mensaje porque se está dando cuenta de las repercusiones que está teniendo a nivel nacional e internacional. A nivel de rechazo social, claro. ¿no? Sí, nacional e internacional. Y lo dicho, ¿no? Se está aprovechando de ese protagonismo. Tú me nombras a mí, bueno, pues yo voy a ejercer mi protagonismo en España y voy a hacer declaraciones. Y bueno, es simplemente eso, el por estar en prensa, el estar en los medios de comunicación, el que se me nombre y el crear disputas y discusiones y aparecer en un momento además muy delicado porque estamos en plena prácticamente campaña electoral. Y bueno, pues... Sí, quizá también tratar de influir un poco. No sé qué capacidad de influencia tendrá Maduro en los españoles, pero... Hombre, yo creo que si Maduro lo que quiere influir a los españoles, yo creo
si lo está haciendo por influir y que Podemos salga beneficiado de esas declaraciones, yo creo que se está equivocando totalmente la estrategia. No, hombre, me imagino que pretenderá influir, como siempre, en la defensa de Venezuela, en su electorado, pero aunque no sea de forma directa, evidentemente tiene una repercusión en España. Se dirige a Rajoy Mercedes. Sí, y terminamos. si no recuerdo mal, el último ataque que supuestamente ha recibido Venezuela ha sido de Obama. De Obama, ¿no? sí, efectivamente. Es decir, que Rajoy aquí que pintaba, otra vez por el medio, ¿no? Entre si no está con Tsipras, le toca a Maduro, siempre está en medio de todo. Yo no creo, y te lo digo porque es que lo pienso, yo no creo que copie Podemos a Venezuela o Venezuela copie a Podemos, es que Podemos es asesor de Venezuela. Sí, eso lo tenemos. Que entonces el problema está en que van a pensar los dos lo mismo, no se están copiando, es que uno hace lo que el otro le asesora. Entonces, hasta ahí ya pues no podemos decir más nada, si es que estamos basándonos en eso. Que este señor insulte, pues si es capaz de establecer por decreto, como dice Javier, esa ley habilitante que le da derecho a mangonear a su libre albedrío en Venezuela, pues ¿qué nos podemos esperar? Pues que insulte a todo el que se encuentra y le da igual. Al que se ponga por delante, va a hacer lo que quiere. Yo creo que esto es una movida hacia adelante y mejor que hablen de otra cosa que no de los problemas de los supermercados vacíos que tienen allí, del problema económico que tienen, el petróleo tiene verdaderos problemas también, porque ha caído mucho, el país se está empobreciendo, todo con unas políticas, digamos, populistas, más que populares, populistas, y lógicamente pues es una defensa buscar un enemigo exterior. Entonces nos unimos todos contra el enemigo exterior y dentro yo manejo al grupo compacto y puedo seguir haciendo lo que dé gana. Y verdaderamente es una fachada, es una especie de engaño y que lo único que se ve es un nepotismo total y absoluto por parte de este caballero. Bueno, con esto terminamos nuestra parte de tertulia nacional. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta está aquí con nosotros Laura Ortiz con todas las noticias de Ceuta. Será, como digo, después de publicidad. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta. Laura, ¿cómo está la mañana? Buenos días, Nacho. Pues una mañana muy ajetreada porque, como ya saben, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está hoy en Ceuta y mañana visitará Melilla para inaugurar oficialmente las anunciadas oficinas de asilo en los puestos fronterizos de las ciudades autónomas, en los que se podrán formalizar solicitudes de protección internacional para su tramitación por vía del procedimiento en frontera. Esas que ven son las imágenes del ministro llegando a la puerta del ayuntamiento. Le acompaña en este caso la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, en una visita que incluye además visita al puesto fronterizo del Tarajal. Como ven, hace apenas unos minutos Fernández Díaz se reunía con el presidente de la ciudad en el Palacio de la Asamblea y esta tarde visitará las instalaciones del CETI con el delegado del Gobierno. Y esta que van a ver es sin duda la imagen del fin de semana, la persecución a plena luz del día de la planeadora de la Guardia Civil a una lancha de narcotraficantes que terminaron embarrancando en la playa de San Amaro, donde fueron detenidos e incautados los 65 kilos de hachís que transportaban. Se trata de dos jóvenes algecireños de 23 y 26 años de edad que fueron sorprendidos por la patrullera de la Guardia Civil cuando trataban de cruzar el estrecho cargados de fardos de hachís, camuflándose entre las embarcaciones de recreo en la Bahía Norte. Como ven, no sirvió de mucho, no lograron engañar a la patrullera y fueron cazados infraganti, pese a que trataron de deshacerse de los fardos arrojándolos al mar. El Ingesa solo garantiza el transporte a aquellos pacientes de hemodiálisis que lo necesiten por su situación clínica, nunca por sus necesidades sociales o económicas. Es la respuesta a la denuncia del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que lidera la diputada Fátima Hamed, que criticó que no se ofrezca el transporte a los más necesitados. Desde Ingesa recuerdan que los problemas sociales no son de su competencia. La Dirección Territorial del Ingesa en Ceuta ha explicado que los pacientes que a partir del lunes dejarán de ser trasladados en ambulancia al servicio de hemodiálisis dejarán de percibir esta prestación por no tener criterios clínicos para hacerlo, después de ser valorados uno a uno en auditoría realizada por la Inspección Médica. Es la respuesta textual del Ingesa a la crítica del partido que lidera Fátima Hamed. Para Ingesa, el transporte sanitario terrestre solo tiene justificación en la situación clínica del paciente. Sus problemas sociales o económicos nunca serían competencia de Ingesa y no pueden ser asumidos por esta entidad, según ha subrayado en un comunicado.
Ingesa recuerda, además, que ante la comunicación de no prestación de transporte sanitario se puede objetar no conformidad ante la inspección médica en caso de que varíe la situación clínica del paciente o que se puedan aportar nuevos informes al expediente. En cuanto a la asistencia sanitaria, recuerdan desde Ingesa que está completamente garantizada para todos los usuarios de hemodiálisis. Y más cosas. Caballas busca una solución sostenible para la proliferación de gatos callejeros. Para controlar estas colonias callejeras, Caballas plantea que sean las asociaciones protectoras las que se ocupen de ellos sin recurrir al sacrificio. El primer paso sería la puesta en marcha de un programa de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros, en el que podrán participar los particulares en colaboración con las clínicas veterinarias. Y ACFEP celebró este sábado su tercera gala benéfica, como siempre, con dos objetivos: celebrar y concienciar de que es necesario ayudar para seguir luchando no solo contra las enfermedades mentales, sino también y sobre todo contra los prejuicios. Por el fotocall de ACFEP pasó buena parte de lo mejor de la ciudad, que se sumó a esta celebración por una buena causa. Buena comida, buena compañía, actuaciones, sorteos y mucha gente guapa. Y todo por una buena causa. Por el fotocall de ACFEP fueron desfilando el quién es quién de la ciudad autónoma, amigos, colaboradores de la asociación, familiares, usuarios, incluso una representación de las principales formaciones políticas. Con José Antonio Carracao y Nuria Miaja como representantes del PSOE, Julián Domínguez de UPyD, Rabea Mohamed como consejera competente y representante del gobierno de la ciudad autónoma, e incluso Juan Luis Aróstegui luciendo corbata, y tal vez sea aquí donde esté la verdadera noticia. Una gala que, más allá del fotocall, tenía tres objetivos muy claros. Esta gala benéfica, tiene el objetivo de recaudar para financiar bastante parte del programa de rehabilitación psicosocial. Si no entero, vamos a ver a dónde llegamos. El segundo objetivo, como puedes ver, es dar difusión a la asociación, a las actividades que se hacen. Y el tercer objetivo es pasar un día estupendo. Una gala que exige mucho trabajo y muchos nervios. Sí, ya me ve. Pero aunque los asistentes vistan sus mejores galas y esté planteado como una fiesta, también hay espacio para la reivindicación. Siempre es reivindicar, que necesitamos de todo. Es decir, porque en realidad atención a las personas con trastornos de salud mental hay el hospital cuando están ingresados y la asociación cuando salen, si quieren venir a hacer, que tampoco ahí se puede obligar a nadie, pero podríamos tener pisos. Proyectos tenemos, lo que hace falta es luz verde. Se pueden tener mini residencias, se pueden tener residencias, se pueden hacer muchas cosas, centros de día, muchas cosas. Y este año, además, hay cambios que celebrar. Celebramos que va a haber un cambio en el nombre, porque se ha aprobado por el Ministerio, lo solicitó la Confederación y el Ministerio ha aprobado que podemos utilizar las palabras salud mental. Adiós al concepto enfermo mental, adiós a los estigmas. Exactamente, se le da un giro positivo. Se le da un giro positivo y más amplio, porque no es que tengas una enfermedad, es que en cualquier momento puedes tener un trastorno por cualquier otro motivo, de otro tipo. Pero por encima de todas las cosas, esta gala es una fiesta y encima por una buena causa. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de esta mañana de lunes. Esta tarde, desde las 8:30, tendrán ustedes en casa todas las novedades sobre la visita del Ministro de Interior y toda la actualidad de la jornada en nuestro tiempo de noticias. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya han visto esas noticias relacionadas con el ministro, principalmente la tendrán ampliada esta tarde en nuestro informativo. Vamos ahora precisamente a hablar de algunos de esos temas. Por ejemplo, la polémica del autobús que viene arrastrándose desde la semana pasada, esa polémica sobre si se le pone escolta, sobre si no se le pone escolta, sobre si tiene que ser la policía, las brigadas cívicas. Bueno, varios han sido los partidos, prácticamente todos, que se han pronunciado en este sentido. El PSOE, por ejemplo, se preguntaba el viernes que cómo se va a contratar a estas brigadas cívicas, cómo se va a seleccionar a las personas que forman parte de estas brigadas cívicas que actualmente, recordemos, estaban desaparecidas. Y Vox, por ejemplo, tenemos aquí a Mercedes, también se preguntaba que por qué este servicio de acompañamiento no lo cubría una empresa privada de seguridad, pues como corresponde a una empresa privada que es Adu Almadraba. Nuria, por ejemplo, empieza tú.
Bueno, esta nueva contratación genera muchas sospechas, ¿no? Porque, como bien decía, ¿qué criterios se han seguido para contratar las brigadas verdes? Recordemos que las brigadas cívicas. Recordemos que las brigadas cívicas fueron suspendidas por un descuadre económico en sus cuentas. Por tanto, si el Gobierno cree necesario incrementar los recursos humanos, que saque a contratación pública y que justifique debidamente el por qué lo va a hacer. Porque yo, desde luego, no me he creído la justificación de vandalismo. Que el Gobierno sea incapaz de controlar a unos adolescentes me genera sorpresa y me genera bochorno. O sea, porque al final es el Gobierno de la ciudad, ¿no? Por tanto, el PP pretende, bueno, pues seguir con los contratos a dedo, pretende seguir contentando a sus adeptos, a esos satélites que orbitan, ¿no? Al Partido Popular. Y bueno, pues para al final, bueno, pues para conseguir esa permanencia en el Gobierno, que es lo que finalmente persigue el Partido Popular, ¿no? Por tanto, yo, sintetizando, resaltaría 3 cuestiones. Primero, que si el Gobierno cree necesario incrementar los recursos humanos, que lo saque a contrato público y que además explique por qué lo va a hacer. Segundo, el Gobierno tiene la obligación de garantizar los servicios públicos de calidad para todos los ceutíes, vivan donde vivan y residan donde residan. Y por último, el Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad tanto a los trabajadores de los servicios públicos como a los usuarios que lo utilicen. Pero ya digo, si ve necesario que se incremente la seguridad, que se incrementen los recursos humanos en esas zonas o en esa línea de autobuses en concreto, bueno, pues que saque a contrato público esa licitación y que se resuelva de una forma sí, transparente. Transparente, sí. Lógicamente. Mercedes, vosotros que también os posicionabais en este asunto. Sí, bueno, en primer lugar, comentarte que el tema de lo de las brigadas cívicas parece ser que lo van a sacar a través de lo de las brigadas verdes, ¿no? Es lo último que he escuchado, que los 3 millones y pico que recibe la Federación de Asociaciones de Vecinos, de ahí que hay unas 150 y tantas personas contratadas, van a quitar a 9 o van a contratar a otras 9 para crear esas brigadas cívicas. O sea, que en realidad serían las brigadas verdes, una claro, sección, las brigadas verdes están a través de un convenio pagadas por la ciudad, pero las gestiona la Federación de Asociaciones de Vecinos, por lo que si las brigadas cívicas van a depender, esas brigadas verdes, de la Federación, está claro que no va a haber un concurso, ni va a haber nada, se va a elegir, pues igual que se eligió el resto de personas que conforman las brigadas verdes. Con respecto al tema en el que nosotros hemos entrado en cuestión este fin de semana, comentar que es que no dejamos de considerar que la empresa de autobuses Jadwal Madraba es una empresa privada y aunque sea la concesionaria de un servicio público a través de una concesión administrativa, también tiene que ser consecuente con el servicio que tiene que prestar. Esta empresa, igual que cualquier otra empresa, está obligada a mantener una serie de requisitos que se deben de establecer, una normativa, una seguridad, una limpieza que debe de seguir en todos los ámbitos. Hay también un servicio público que es el de taxi, como dijimos en nuestro escrito, y a ellos no se les establece un coche que vaya de vigilancia cuando va el taxi a llevar a nadie al Príncipe. Está claro que la seguridad debe de ser establecida también a través de los procedimientos de la ciudad, pero pensamos que al ser una empresa privada, debe de establecer un servicio privado. Igual que se ha hecho o se está intentando hacer en las naves de Tarajal. Sí, en los polígonos del Tarajal. En los polígonos de Tarajal. El polígono de Tarajal dicen que es un recinto privado y como tal debe de tener una vigilancia privada. Además, de hecho, la policía local lo que haría en este caso, si fuese acompañando, sería un Z detrás del autobús en unas horas determinadas. Ir detrás del autobús supone algo, porque el vandalismo se produce dentro. Si hay 10, 15 niños que están haciendo el loco y están causando daños, cuando el autobús para y se baja el policía local ya se ha producido el daño. Y la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se permite la subida de esas personas en el autobús? Porque no solamente se está afectando al conductor, a la empresa, sino a los demás usuarios que hacen el uso del autobús en esas horas determinadas. Y yo no me creo que no se tengan identificado a esos niños. Porque si saben prácticamente que es a la salida de los colegios a una hora determinada, saben más o menos dónde se suben y dónde se bajan. ¿Y la brigada cívica se va a convertir en la solución? Yo creo que no. Pero tampoco es la solución la policía local, ni tampoco es la solución utilizarla de escudo y decir que les da miedo su integridad física. Tampoco es que podemos poner a la policía local siempre como escudo para defender una mala gestión. Porque es que esto se lleva haciendo durante años.
Y la policía local es la que se está llevando los platos rotos de muchas de las actuaciones que no son consecuentes por parte de la ciudad. Igual, por ponerte otro ejemplo, en el hospital universitario, ¿quién se ocupa de la seguridad interna del hospital? Y eso no deja de ser un hospital público. Exactamente, un hospital público, y tenemos una empresa privada de seguridad. Pues vamos a ir tomando, no sé, el centro de menores Punta Blanca, y de ahí podríamos decir unos cuantos más. Javier. Bueno, aquí yo me gustaría analizar diversos elementos objetivos que se producen en este caso. En primer lugar, efectivamente, hay una línea de autobuses que es necesario porque es un servicio público que tiene que ser defendido por la ciudad. Que eso está claro porque es lo que tiene que aportar los ciudadanos para sus desplazamientos dentro de nuestra población. En segundo lugar, hay una concesión, es decir, se licita y se presenta una empresa privada, en la cual opta por realizar ese servicio mediante unas subvenciones y el precio de un billete que va a su riesgo y ventura y a su economía, es decir, a una cuestión de lucro para ellos. Entonces luego tenemos las dos situaciones claramente definidas. Ahora tenemos la inseguridad. La inseguridad puede ser dentro o fuera. Dentro del autobús no cabe duda que está dentro del espacio de la propiedad privada, de la empresa privada. Por tanto, le correspondería a la seguridad privada, a la empresa, alquilar o contratar la seguridad privada dentro de su empresa y dentro de la actividad normal de sus trabajadores. La cuestión desde fuera, de la calle, pues mire, tiran piedras, cuidado, ahí ya integraría la fuerza de cuerpo de seguridad, digamos, para impedir este tipo de apedreamiento. Y después hay un elemento que a mí me deja de sorprender. Yo estoy un poquitito de acuerdo con Nuria, estamos en tiempos electorales que también hay que analizarlos. Y las brigadas cívicas que habían desaparecido aparecen ahora, y quizás alguien pueda sospechar que hay un poquitito de clientelismo político en ello. Pero las brigadas cívicas, ¿qué son? Son autoridades, ¿qué cobertura jurídica tienen? ¿Con cómo van a actuar? Que van a decir, niño, no me hagas eso, y el niño no le va a hacer caso. En cualquier caso va a tener que utilizar de una forma violenta o defenderse, y luego cuando vayan al juzgado por lesiones, a ver quién les defiende y qué es lo que les ha, digamos, dado potestad para actuar en ese momento. Por tanto, lo de la brigada cívica yo no lo veo por ninguna parte. No lo veo por ninguna parte. Veo la obligación de la empresa de mantener la línea, que por eso se le ha contratado y por eso tiene unos pingües beneficios. Veo la obligación de la ciudad de exigir el mantenimiento de esa línea pública para que los ciudadanos puedan trasladarse. Veo la obligación de la fuerza de cuerpo de seguridad en todo lo que sea externo a la empresa, es decir, fuera de los autobuses. Y desde luego veo por parte de todo, yo creo que aquí un juego que no lleva a ninguna parte, porque además esto de los apedreamientos a los autobuses no es novedoso en Ceuta, por desgracia. Ha pasado varias veces y efectivamente la policía ha intervenido y se han cortado la mayoría de las veces. Son gente conocida, si van dentro del autobús, salen del mismo colegio, los niños que estos gamberritos, digamos más o menos, tienen que ser perfectamente conocibles. Y desde luego la seguridad de dentro del autobús le corresponde a la seguridad privada contratada por la propia empresa que saca sus beneficios. Y lógicamente la brigada cívica es algo que no veo bajo ningún concepto que encaje en una indefensión por parte de ellos y extraordinaria y total. Sí, quizás podría dar lugar a otras situaciones. Situaciones mucho más complejas donde va a sufrirlo el pobre, digamos, miembro de la brigada cívica que tenga que intervenir. En base a que si cuando veo lo más que puede hacer es coger el teléfono y llamar a la Policía Local o a la Policía Nacional, no va a intervenir él. Luego, ¿para qué me sirve este señor ahí? Ese teléfono lo tiene el propio conductor, lo tiene, pues sí me entiendo, o sea, que no lo entiendo, no es una cosa que me sorprende, son decisiones, digamos, de gran alcance, muy inteligentes, y yo verdaderamente no llego a esa altura. Pero las declaraciones de Ángel Gómez y Yolanda Bell en la última rueda de prensa que dieron fue decir que los componentes de esas brigadas cívicas serían elegidos porque serían conocedores, porque conocerían a los chicos, porque son personas que viven en la barriada y mantendrían un orden, no sé qué, no sé cuánto. De protectores ya conocidos, ¿no? Exactamente, elegir a alguien de la barriada que conociera a los niños, y todo eso suena muy mal. Sí, eso suena casi a los grupos de barriada de seguridad de los barrios que son ilegales, claro, que salían por la noche para evitar los delincuentes. Sí, la comunidad de vecinos. Pero yo lo siento mucho, pero tengo mis ciertas dudas, mis serias dudas. Ya te digo, sobre todo, porque ya al margen de todo lo demás de lo que he explicado, es sobre todo la cobertura, digamos, la protección que tienen estos ciudadanos de la ciudad, de la brigada cívica, para poder ejercer su función. ¿Y qué función van a ejercer? Claro, quizás no hay una cobertura jurídica, como tú has comentado antes, que le garantice la autoridad. ¿Y le van a hacer caso a los niños? En un momento determinado, 4 niños de 16 años se enfrentan a uno de la brigada ciudadana, porque me imagino que era 1 o 2, y la única opción que tienen que dar es la violencia, digamos, el uso de la fuerza. ¿Y ahora qué pasa? El niño se va al juzgado y denuncia al de la brigada cívica que le ha causado unas lesiones. Y es responsable. Y luego tenemos un problema. Es que no entiendo, porque no tienen potestad de autoridad, no tienen categoría, no es lo mismo que si actúa un policía.
O uno de seguridad privada, que ya tiene también su régimen y tiene su autoridad y se le reconoce legalmente. No lo entiendo, y yo me parece que lo de la Brigada Cívica, sobre todo, es el elemento objetivo que más me ha sorprendido todo esto. Pasamos a otro asunto, la visita del ministro. Lo traía nuestra compañera Laura ahí en su informativo, abriendo precisamente ese informativo, y está aquí Jorge Fernández Díaz para inaugurar, dicen, las oficinas de protección internacional, esas famosas oficinas de asilo que, tras la muerte de los 15 inmigrantes del Tarajal el año pasado, pues vienen anunciándose, cacareándose que se iban a poner ahí y que iban a ser parte de la solución que Europa proponía para los problemas de Ceuta, por lo menos para el cumplimiento, un mejor cumplimiento de la normativa internacional. Bueno, me confirman desde la frontera precisamente los compañeros que están allí hoy cubriendo esta noticia que estas oficinas de asilo están concretamente en la zona de control de la Policía Nacional, que era una cosa que nos preguntábamos antes, en qué parte se ubicaban, qué parte de la frontera se ubicaban, si estaban en el puente internacional o ya en la zona española. Es que Nacho era importante la ubicación de la oficina porque es una oficina de asilo. Es decir, que la persona que llegue allí no va a tener documentación, se supone, porque si no, no necesitaríamos la oficina y iría directamente a la comisaría o una vez dentro del territorio si estuviese perfectamente documentada. Luego está dirigida a estas personas que vienen sin documentación, que vienen perseguidas y solicitan un asilo. Entonces, verdaderamente, si el local, la oficina, estuviese fuera de la frontera española, lógicamente el solicitante de asilo tenía que pasar solamente la frontera marroquí, que también necesita un control, necesita una documentación. Claro, sin papeles, evidentemente no los puede pasar. Luego, efectivamente, seguían siendo integrantes del grupo de ilegales que vienen aquí. Llegan aquí y si están dentro del puente internacional, es decir, entre España y Marruecos, pues lógicamente lo que tenemos ahí es un colapso. Tenemos los porteadores, tenemos los turistas, tenemos los transeúntes y encima tendremos a toda esta gente que no van a ser uno o dos los que vengan, sino varios. Si está dentro de la frontera española, oiga, tienen que pasar el control de la frontera española. Es decir, que cualquiera que llegue, ya lo comentaba un día, oiga usted que venga buscando asilo, vale, directamente a la oficina de asilo. De la oficina de asilo, según he oído, va al CETI. Sí, eso. Entonces, a ver si me entiende, pues en vez de saltar la valla, pues se vienen andando. Pero el problema sigue surgiendo lo mismo. No le veo yo, porque además del asilo que se pide, tú piensas que dicen que la gente viene por persecución política, por cuestión religiosa, por cuestión, digamos, de guerra, también puede ser por cuestiones de salud y de vida, pero claro, vienen desde un país donde no existe guerra, es un país estable. Es decir, que también podían haberlo pedido allí. Hombre, es un asilo en Europa. Por ejemplo, luego nos da, bueno, los sirios también, bien. Pero vamos, pero salvo raras excepciones, normalmente lo que viene es un asilo económico hacia Europa. Yo siempre he puesto la misma idea desde hace muchísimos años, desde que me dedicaba a ello, hice mis estudios, en fin, trabajé mucho sobre esto, que la solución está en crear en Ceuta, dentro de la administración europea, que viniesen las administraciones europeas, porque la persona ilegal que viene aquí no va a pedir el asilo en España, a lo mejor quiere el asilo en Francia Bélgica, o en Bélgica, pero país. El asilo al estar aquí se lo da España. Cualquier problema que haya en los demás países, la culpa es de España porque ha dado ese asilo. Entonces, que traigan sus oficinas aquí, que se cree una unidad administrativa dentro de la Unión Europea, donde venga el ilegal, venga la persona que busca asilo, yo quiero el asilo en Francia, y se vaya a las oficinas francesas, el asilo en Alemania, y sean ellos los que concedan o no concedan. No le veo gran eficacia ni gran proyección a esta idea. Nuria. No tiene más proyección y no tiene más eficacia porque yo considero que esto es un gesto electoralista. Con todo, bueno, pues con todo ese ruido que hemos tenido, esos titulares, ¿no?, con respecto a la muerte de 15 inmigrantes, ¿no? Pues esto es un gesto electoralista. Estamos en campaña y vienen a vendernos esto. Y además esto se contrapone con las devoluciones en caliente que pretenden legalizar. A mí me sorprende. O sea, por un lado pretende legalizar las devoluciones en caliente y por otro lado nos montan aquí oficinas de protección. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pienso que es uno más que viene a hacerse la foto y poco más. Y esto se va a quedar en lo que es. No se va a quedar en nada más. Mercedes. Yo pienso como Nuria, esto es una medida electoralista, está clarísimo, pero sí le veo un sentido. Yo sí le veo sentido porque es dar una cobertura, entre comillas, jurídica a las devoluciones en caliente. Porque el ministro de Interior nos dice que del tema de las devoluciones en caliente o las devoluciones en frontera van a respetar los derechos humanos y que se va a hacer en la medida de que las personas que realmente vayan a saltar la valla sean personas que no van a pedir asilo, sino personas con problemas socioeconómicos, problemas personales, pero que en ningún momento van a ser personas que huyan de guerra ni con conflictos ni nada. Entonces, se ha creado ese local o como lo queramos llamar, precisamente para que todos aquellos que supuestamente deban de pedir el asilo vayan a esa oficina. Pero el que salte la valla no pide asilo, por lo tanto será expulsado.
¿vale? Yo creo que es la manera de cubrir la aprobación del Senado de la Ley de la Seguridad Ciudadana con las devoluciones en caliente. Y si yo, en lo que respecta a mi partido, te puedo decir que nosotros sí estamos de acuerdo con las devoluciones en caliente, porque ni Ceuta ni España se pueden convertir en la recepción del drama humanitario de África. Entonces deberíamos de tener un poquito controladas nuestras fronteras, tanto ceutíes, europeas, porque son europeas, porque todo el mundo no puede venir a Europa, no se pueden venir los millones y millones de africanos a vivir su drama a España. No sé si queréis añadir algo en un minuto, alguno de los dos. No, Javier, que mira, que es una idea la que ha apuntado efectivamente, que puede ser un cortafuegos, digamos, para justificar algo que es la devolución en caliente. Sí, es posible, efectivamente, el que salte la valla sabe que va a ser devuelto, pero el que pase por aquí, pues va a... Mira, yo soy un enamorado, yo en mis estudios que hice cuando estaba haciendo el doctorado sobre la inmigración, concretamente, de la ordenanza 45 francesa, sobre el asilo. Era muy curioso, en 48 horas se resolvía junto a la frontera, pero ya había un juez perfectamente legalmente establecido dedicado a eso. Había un centro allí, en 48 horas se resolvía la situación de si se concedía asilo o no asilo, pero lo hacía un juez, Aquí es que no carecemos quizás de esa infraestructura todavía, que yo creo que sería necesaria imponerla. No sé si habrá cambiado ahora con la Unión Europea, hace muchos años de lo que estoy hablando, habrán cambiado esa reglamentación, pero me pareció muy positiva y muy eficaz, y además respetando todos los derechos y garantías de las personas. Perfecto, Javier. Nuria. Yo, con respecto a lo que decía Mercedes, de que sí deberíamos legalizar las devoluciones en caliente, yo decir que habría que hacer una modificación de todos los tratados internacionales, de tratados europeos, de tratados de los derechos humanos, para poder hacer las devoluciones en caliente. Yo, desde luego, quiero destacar que yo no estoy de acuerdo con las devoluciones en caliente. Bueno, con esto lo dejamos. Muchas gracias a los tres. Mercedes, gracias por estar aquí hoy. Gracias. Nuria, gracias por venir. Y Javier, como te dije que te iba a castigar, pues oye, el último. Javier, muchas gracias por estar aquí. Tú recuerdas el mensaje bíblico, los últimos serán los primeros. Pues, muchas gracias, Javier. A ustedes aguanten un segundito, que enseguida estamos aquí hablando de psicología con nuestra psicóloga Alejandra Ferreras. Muy buenas, ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía con nosotros, como todos los lunes, Alejandra Ferreras. Ferreras con ese al final, que no sé qué pondrá en el rótulo, voy a verlo y a estar pendiente. Muy buena, Alejandra, ¿qué tal? Buena. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a seguir con el tema de la crianza, que es lo que llevamos haciendo toda esta semana atrás, pero nos vamos a centrar hoy un poquito en lo que es la red de apoyo o la red social que rodea a todo padre o toda madre a la hora de tener un bebé. Nos vamos a centrar sobre todo cuando somos padres primerizos. Cómo actúa esa red para bien y para mal. Sí. Porque, por desgracia... ¿Qué es primero esa red? Que la gente más o menos sepa de qué nos referimos. Realmente esa red social se va a componer por la familia, que sería el punto central, los amigos más íntimos, y a medida que nos vamos alejando de la red esa de seguridad, pues tendríamos a los conocidos, etcétera. Cuando somos padres primerizos, todos, absolutamente todos, opinan. Opinan para bien, opinan para mal, todos dan su opinión. Sí, les pidas ayuda, no se la pidas. Exactamente. ¿Por qué? Evidentemente, cuando llega un bebé nuevo a la familia, sobre todo si es un primer bebé, todo el mundo que te rodea lo ve como un gran acontecimiento, está claro. Cuanto más cercano sea a ti, mayor será la alegría, mayor será ese acontecimiento. Cuando tú vives un gran acontecimiento en tu vida, sí o sí quieres ser partícipe. Y ser partícipe implica estar dando tu opinión, o estar dando tu consejo, o estar realizando conductas o comportamientos alrededor de ese acontecimiento, que en este caso es la llegada del bebé. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, la gran mayoría, ni se piden esas opiniones, ni se piden esos consejos. Entonces, por un lado, esa red de apoyo, esa red social, esa red familiar, de amigos, nos va a ayudar muchísimo en los primeros años de vida de nuestro primer bebé. Está claro el porqué, pues sobre todo familiares, porque nos van a aliviar en muchas ocasiones la carga que supone la crianza de un hijo, porque nos vamos a sentir acompañados, como toda buena red social debe darnos una compañía, porque incluso algunos consejos que sí vamos a seguir nos van a servir de ayuda. Entonces, sí es necesaria esa red. Tú no te puedes ser, no, yo soy padre y me aíslo por completo del mundo, porque ni es posible ni es beneficioso. Lo que ocurre es cuando llegan esos consejos o cuando llegan esas ayudas que no han sido pedidas.
Esas ayudas que no han sido pedidas en forma de visitas inesperadas. No, venid a ver si necesitáis algo. Esos consejos del tipo, sobre todo los abuelos, de los abuelos hablaremos un poquito más tarde, del tipo, bueno, yo es que hice esto con mi hijo y a mí me ha ido bien. O ya hemos hablado en programas anteriores del sueño, la comida. Sí, de todos los puntos que pueden ser esos momentos conflictivos. claves, claro, esos momentos que resultan conflictivos en la vida de la familia cuando se viven por primera vez, todo el mundo que tiene un hijo o incluso sin tener un hijo van a dar consejos sobre ese momento. No, es que es preferible que llore, no, déjalo, no lo cojas tanto que lo vas a enmadrar, no. Entonces, toda esa serie de consejos, de una manera directa e indirecta, al final se terminan viendo por parte de los padres como críticas y acaba creando una frustración muy grande en los padres, incluso el llegar, si no se plantan de primera hora, incluso el llegar a pensar que no lo están haciendo bien con sus hijos, porque todo el mundo se dedica a decirle que esa no es la manera de hacerlo o que hay otra manera que es mucho mejor de hacerlo. Somos aquí una frase que es tuya además y que la has dicho La en iba a este decir programa. ahora mismo. Ah, pues Dila tú, que me gusta. Es decir, que no hay una forma concreta de hacerlo bien ni de hacerlo mal. O sea, todas las formas son válidas, lo único que habrá que ir adaptándola a cada Exactamente. momento. Entonces, claro, yo me planto aquí hoy y digo, no tenéis que dejaros guiar por los consejos de los demás. Y la gente pensará, bueno, esta mujer lleva aquí meses dándonos consejos y diciendo cómo hacer las cosas y tiene la poca vergüenza de llegar hoy y decir que no. Que no escuchar. No, pero yo siempre que he dicho en todos los programas que el punto primero, la prioridad es dejarse llevar por el instinto. Lo hemos repetido en todos los temas que hemos tratado, es que está muy bien, hay que buscar información, hay que escuchar los consejos o no escucharlos. Bueno, hay que informarse absolutamente de todo porque tú mismo lo has dicho, hay muchas maneras diferentes de criar a nuestro hijo y dejarnos llevar por nuestro instinto y adaptar todos esos métodos, todos esos consejos, todas esas actuaciones que otros han llevado a cabo a nuestra familia, a la situación que nosotros vivimos en casa y a nuestros hijos, porque también lo hemos dicho muchas veces. Cada niño es un mundo. Es un mundo y que tu hijo sea de una manera no implica que mi hijo vaya a ser igual y mucho menos que lo que le haya funcionado a tu hijo, a mi hijo le vaya a funcionar. Sí, también hay que tener en cuenta que cuando se trata de abuelos, por ejemplo, y niños, claro, el salto generacional y el contexto social también cambia mucho y supongo que eso también influirá en la crianza. Claro, ¿qué ocurre además con los abuelos? Que no es, hemos hablado que bueno, que hay un gran acontecimiento, que todo el mundo se quiere sentir partícipe. Además a los abuelos le sumamos el hecho, sobre todo las abuelas, que son las que están más implicadas, por lo que tú a mí mismo acabas de decir, porque hay un salto generacional, en esa generación era la mujer la que se dedicaba a la crianza de los hijos. Bueno, pues además de ese gran acontecimiento en el que quieren ser partícipes, a la abuela o a los abuelos se les suma el hecho de que se sienten con derecho, porque son los padres de los padres. Entonces, ¿cómo? Es que yo tengo ese derecho y en parte esa obligación de estar aportando y de estar criando también a esos niños. No, eso no es así. Los abuelos, exactamente igual que el resto de familiares, son una ayuda, son un apoyo, son una red a los que los padres van a acudir si lo necesitan, pero ni tienen el derecho ni tienen la obligación de participar en la crianza de esos hijos. ¿Por qué? A lo mejor voy a ser un poco borde. No, pues bueno, es una postura, estamos explicando en términos generales. Pero porque quiero que lo entiendan realmente. Ellos ya tuvieron su momento, lo hicieron lo mejor que pudieron y que supieron. Ahora es el momento de que lo hagan sus hijos. Tan solo se aprende errando, por lo tanto tienes que dejar que tus hijos aprendan a criar a sus propios niños, equivocándose o acertando, pero a su manera. Porque además es muy típica esa frase de las abuelas, porque también en cierto modo se sienten frustradas cuando no seguimos sus consejos. Bueno, contigo tampoco lo hice tan mal. Mira lo que has conseguido en la vida, ese es otro gran error. Centrarnos en la crianza de un hijo por lo que vaya a ser en el futuro. No, nos tenemos que centrar en la crianza de un niño por lo que queremos conseguir en ese momento de ese niño, que sea un niño sano, que sea un niño totalmente en una calidad de vida total. Entonces, con las abuelas sí es conveniente, de forma muy educada y sin intentar ofenderlas, pararlas desde el primer momento. De esta manera muy sencilla. Mira mamá, mira papá, o mira querida suegra, no quiero que te ofenda, pero el hijo es mío y el modo de criarlo será el que yo decida.
Me siento muy agradecido, muy agradecida por toda la ayuda que nos brindas, pero las decisiones en torno a la crianza de mis hijos únicamente las tomamos mi pareja y yo. Tus consejos, cuando te los pidas, serán bienvenidos. Cuando no te los pidas, la gran mayoría de las veces no lo serán. Por favor, limítate o dedícate a disfrutar del tiempo que pases con tu nieto y déjanos la crianza y lo duro y lo tedioso a nosotros. Se acabó. Sí, educadamente. Si hay que repetirlo 20.000 veces, habrá que repetirlo 20.000 veces, porque es muy probable que haya que repetirlo. Pero es necesario cortarlo, porque si no, al final lo que se van a crear son conflictos en la pareja, se van a crear conflictos padre-hijo. Padre-hijo me refiero de abuelo, padre. Sí. Se van a crear incluso conflictos internos en los padres, como ya hemos dicho antes. Bueno, ahora resulta que yo no estoy haciendo bien las cosas, que todo el mundo me dice que estoy educando mal a mi hijo, que estoy criando mal a mi hijo. Y yo, sin embargo, tengo la convicción interna de que lo estoy haciendo bien, o por lo menos intento hacerlo lo mejor que sé. Ya hablábamos la semana pasada del síndrome de la mala madre. Exactamente. Y esto en realidad puede estar un poco relacionado. Exactamente. De hecho, es una gran presión social este punto precisamente, para el síndrome de la mala madre. El hecho de todo el mundo está opinando sobre cómo estás criando a tus hijos y además tú tienes que lidiar con tu trabajo, con tu pareja, con tus amigos, con tus aficiones, con la propia crianza del niño. Entonces, siempre que veamos a unos padres primerizos, nosotros desde fuera vamos a intentar facilitarle la vida. Es decir, no vamos a dar consejos si no nos lo piden, no vamos a involucrarnos en algo que no nos han llamado para involucrarnos. Simplemente les podemos decir, me alegro muchísimo del nacimiento de tu bebé, cualquier cosa que necesites, me vas a tener aquí. Incluso si estamos totalmente convencidos de que esos padres están haciendo algo mal con ese hijo, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta trabajo a lo mejor morderme la lengua por el hecho de ser profesional, por el hecho de trabajar con muchos niños desde el ámbito de la psicología. Entonces, siempre procuro nunca dar un consejo si no me lo piden. Pero a lo mejor me he encontrado en una situación en la que estaba viendo que ese niño iba a sufrir consecuencias de ese comportamiento de los padres. Me ha ocurrido muy pocas veces. Sí, bueno. Y me he visto en la obligación moral de ya no poder más, de voy a reventar, de dar un consejo. Entonces siempre he empezado la frase de la misma manera. No quiero que os ofendáis, ni quiero meterme donde no me llaman, pero como profesional, ¿por qué no intentáis hacer esto? O sea, jamás decir que lo que están haciendo no está bien hecho. Sí, ofrecer una alternativa, ni una crítica constructiva. Ni que hay otra cosa mejor que se pueda hacer, sino, ¿por qué no intentáis hacer esto? Solamente, única y exclusivamente, cuando he visto que lo que estaban haciendo no estaba sirviendo absolutamente para nada. Es que mi hijo tiene una rabieta todos los días, a todas horas, y no me están pidiendo consejos. Y yo lo estoy viendo. Y no podemos estar en una terraza porque el niño está con la rabieta. Y pues ya ha llegado un momento que he dicho, oye, ¿por qué? No quiero meterme donde no me llaman, pero ¿por qué no intentas hacer esto? Claro, como redes sociales que somos, y creo que porque quede también un poco quizá más claro, porque a mí me quede más claro, o sea, dar los consejos solo cuando te lo pidan. Como parte de una red social, cuando se trata de este tipo de cosas, solo dar consejos si te lo piden. Segundo, entiendo también asumir que estás dando un consejo. Es decir, que ¿lo van a seguir o no? Claro, que porque lo des tú, que lo digas tú, no tienen por qué hacerlo, y si no lo hacen no tienes por qué ofenderte, evidentemente. Es decir, tú has dado tu opción, tu opinión, y porque te lo han pedido, y eso no quiere decir que tengan que hacerlo a rajatabla, ni tienes que molestarte porque no lo hagan, que también es una situación que a veces se produce. Y también lo que tú has dicho, no decir que la otra persona está haciendo lo peor y lo que tú le pones lo mejor, porque a lo mejor desde tu punto de vista es así, pero de otra persona no lo es, y a lo mejor, claro, no sabemos cuál es la verdad absoluta. Es que no somos portadores de la verdad absoluta. Efectivamente. Partimos de esa base. Es que simplemente vamos a ponernos un poco en el lugar de la otra persona. Imagínate por un momento que yo llego aquí una mañana, llego aquí un lunes, y yo que llevo 3 o 4 meses en este mundo nada más, que sé de televisión cero, me da por darte a ti un consejo referente a tu trabajo que tú no me has pedido. Evidentemente te vas a sentir ofendido, eso es lo primero. En segundo lugar, tu primer pensamiento va a ser, bueno, pero si yo no te he pedido este consejo, ¿para qué me lo das? O sea, ¿qué beneficio vas a sacar de eso? Pues exactamente igual ocurre cuando tú das un consejo a unos padres primerizos.
Es decir, si tú te sientes ofendido porque crees que están criticando tu trabajo, esos padres se van a sentir ofendidos porque el último pensamiento que tienen es que estás criticando su manera de educar, su manera de criar, y que estás además poniendo en entredicho que sean buenos padres porque estás suponiendo que no están haciendo lo mejor para ese hijo. O sea, es que realmente lo que se esconde detrás de un consejo es realmente muchísimo más grave. Sí, es una crítica y, como tú dices, y algunos padres lo pueden interpretar incluso Claro, como un ataque. Claro. Tú ponte además en el lugar de la madre. De una madre prácticamente que acaba de dar a luz, prácticamente. Que está todavía con una revolución hormonal impresionante. Tremenda. Que está adaptándose a una nueva situación, que implica adaptarse a un nuevo cuerpo, adaptarse a un nuevo ser en la casa, Es un nuevo rol. Exactamente. Tú estás añadiendo mucha más presión, porque encima le estás diciendo de manera indirecta que no está haciendo bien las cosas. Y tú dirás, no, es que ese es... Vamos, jamás se me pasaría por la cabeza decirle que no está haciendo... Pero perdona, es que detrás de ese consejo tan bien intencionado por tu parte, el mensaje que se esconde para esos padres es: yo sé hacerlo mejor que tú, porque además ya tengo experiencia, que tengo hijos, y voy a venir aquí a enseñarte cómo se deben hacer las cosas, porque tú no lo estás haciendo bien. Vamos a evitar hacer esas cosas. Otra cosa muy diferente es que a ti, por ejemplo, como abuela, pues tu hijo llega y te pregunta: oye, ¿yo cómo era para comer cuando era pequeño? Pues mira, tú eras un trasto. ¿Y tú qué hacías para que yo consiguiera comer? Ella te da su consejo y, como tú bien has dicho, tiene que aceptar que a ti te parezca bien, no te parezca bien, que lo sigas o no lo sigas, porque simplemente es una alternativa que tú le estás dando, única y exclusivamente. Hemos hablado también del hecho de las visitas inesperadas. Sí. En el momento que llega un bebé a casa, que llega un niño a casa, la casa de esa familia de repente se entiende para todo el mundo como un sitio público, un sitio al que podemos ir cuando nos plazca, como nos plazca y sin avisar, cuando debería ser todo lo contrario. Sí, debería ser todavía menos público que antes. Exactamente, debería ser el sitio más privado, en el que además ni siquiera debes llamar para decir: oye, voy, sino a esperar a que seas invitado por esa familia. Porque volvemos a lo mismo, en los primeros momentos de ese bebé se están adaptando a una nueva situación. Entonces se están adaptando a una nueva criatura que tiene sus periodos de dormir, sus periodos de comer, se están adaptando a una nueva vida en pareja, y tú, cada vez que vas sin avisar, cada vez que haces una visita, incluso avisando, estás irrumpiendo de alguna manera en esa armonía, estás rompiendo esa armonía. Entonces, exactamente igual que hacemos con los consejos, nosotros como red de apoyo lo que debemos hacer en el momento que nazca ese niño es mandar un mensaje o hacer una llamada. Sí, mostrar tu disponibilidad y tu apoyo. Exactamente. Yo no voy a ir a molestaros. Vosotros, cuando estéis más tranquilos, pues acordamos un día para que yo vaya a conocer al bebé, y ya a partir de ahí, cada vez que me necesitéis, tan solo tenéis que llamarme, o cada vez que os apetezca verme a mí, tan solo tenéis que llamarme. Y ahí nos metemos ya en el tema de incluso el hospital. Las visitas al bebé recién nacido en el hospital son lo más contraproducente del mundo. No vayáis a visitar a los bebés al hospital, no es necesario. Esa labor es única y exclusivamente para los familiares directos. Y directos estoy hablando de padres y hermanos, nadie más. Y además, incluso las visitas de padres y hermanos deben durar como mucho 15-20 minutos, a menos que la madre o el padre pida, por favor, que alguno de los familiares se quede. No debe haber más de 2 personas en la habitación. ¿Por qué? Porque rompemos todo el clima, porque ese bebé lo sufre, porque esa madre lo sufre. Vamos a darle un poco de privacidad. Una madre recién parida, con su está dolorida, con sus dolores. Claro, está dolorida. Si ya además hablamos de una madre que ha decidido dar el pecho a su bebé, se está acostumbrando a ese nuevo comportamiento, a esa nueva conducta, e incluso en muchas ocasiones le puede dar vergüenza hacerlo delante de... Porque, sí, tienen que enseñar un seno, evidentemente. Claro, porque además, claro, no es solo su familia, es que tiene que estar viendo a la familia de su pareja. Entonces vamos a respetar todos esos momentos. Exactamente igual, cuando nos enteremos del nacimiento de un bebé cercano, ya haremos la llamada oportuna de felicitación o incluso el mensaje, que no es nada malo, al contrario, si los padres lo van a agradecer.
Me alegro mucho por el nacimiento, no voy a subir a molestaros. Cuando estéis en casa, cuando estéis organizados, cuando vosotros ya estéis tranquilos, organizamos si queréis algo en casa para que vayamos a conocer al bebé. No hace falta nada más. Como padres primerizos, vamos a crear una agenda imaginaria. Es decir, no vamos a ir con nuestra agenda apuntando todas las visitas o apuntando todas las citas que queremos, pero sí vamos a crear una agenda imaginaria. Y vamos también a darle la oportunidad, vamos a ser un poco comprensivos y vamos a darle la oportunidad a la familia y a los amigos de conocer a ese bebé y de implicarse en la crianza de ese bebé, entre comillas. Y vamos a establecer unos horarios pequeños en unos días en los que se puedan aceptar visitas. De tal manera que vamos a decir a nuestros amigos y vamos a decir a nuestra familia que, por ejemplo, los martes de 6 a 8 y los sábados de 5 a 7 se aceptan visitas en casa, pero que se tienen que avisar como mínimo con 24 horas de antelación, como la visita al médico, claro. Exactamente igual. De tal manera estamos cumpliendo con nuestra función social, que no podemos perderla, como ya hemos dicho, no estamos aislados del mundo, aunque seamos padres primerizos. Por otro lado, le estamos dando a nuestra familia y a nuestros amigos ese grado de implicación que ellos necesitan, y por otro lado estamos descargando, estamos evitando que se rompa esa armonía familiar. Como siempre digo, a lo mejor yo soy muy estricta en ese tema, siempre lo digo. La vida necesita una estructura, necesita que la estructuremos, no de una manera totalmente cuadriculada, pero cuando ocurren acontecimientos nuevos en nuestra vida, cuanto más estructurado esté el tiempo, nos va a resultar mucho más fácil adaptarnos a nosotros y a los que tenemos a nuestro alrededor. Yo igual digo una tontería, pero me da la sensación, por lo que hemos hablado aquí, que en mantener un buen equilibrio dentro de la red social, tanto por parte de los padres en este caso, como de las personas que conforman la red social de apoyo, es todo cuestión de empatía, si no me equivoco. Es mucho, vamos, todo no, pero mucha parte sí cuestión de empatía, ¿no? Ponerte siempre en el lugar de los demás para saber cómo se van a sentir o cómo te sentirías tú y qué efecto está teniendo lo que tú estás haciendo sobre esa persona y sobre ese círculo. Exactamente, sí. Todas las relaciones sociales en sí basan su éxito en la empatía que tengan las dos personas que se relacionan. Pues si a esto le sumamos un acontecimiento, una situación que además puede resultar estresante, es estresante, ya hablé con Laura, me parece que fue, de todas las situaciones estresantes, que evidentemente es una situación estresante. Tienes que aumentar ese grado de empatía, sí, tienes que hacer un esfuerzo mayor para empatizar con la otra persona, sí. No pasa nada, ajustamos el grado de empatía para que exista un éxito en esa relación, evidentemente. Pero sí, no has dicho ninguna tontería. Para que ese ambiente se mantenga en armonía, es necesario una gran dosis de empatía, tanto por parte de la red social o la red de apoyo, como por parte de los padres. Más de la red social, de la red de apoyo. Vamos a ser un poco más comprensivos, porque esos padres, como ya hemos dicho, todo muy nuevo para ellos. La madre además tiene como un desequilibrio en una vorágine de cambio, incluso como tú dices, la madre está en una vorágine de cambio incluso químico dentro de ella. Increíble, y bueno, vamos a permitir que de vez en cuando den un par de gritos y se desesperen y no puedan más, y vamos a cumplir nuestra función, que la misma palabra lo dice, que es apoyo, ni más ni menos. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por una semana más, por siempre. Tu sabiduría aquí en esta mesa de Gran Vía. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren seguir este programa lo pueden buscar en redes sociales, en Gran Vía, ¿no? En Gran Vía, en Facebook o en Twitter. Y también los vídeos exclusivos de Alejandra lo tienen en YouTube. Si buscan a Alejandra Ferreras pueden ver la sección completa, exclusiva, de aquí de nuestra compañera de psicología. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a vosotros. Hasta mañana.